Hoy vamos a hablar de dengue, malaria y chikungunya. Me parece que la elección está diseñada principalmente porque en muchos programas de medicina existe esta falencia con respecto a la determinación de qué es dengue, qué es malaria y chikungunya. Y pues bueno, me presento, mi nombre es Eduardo Antonio Villa, yo soy director académico del Grupo de Interés de Pediatría y soy un estudiante de noveno semestre de la Universidad de Rosario. Vamos a tener un índice de contenidos que va a ser común entre todos los que se aborden el día de hoy y es importante tener esto en cuenta porque pues vamos a hablar de la fisiopatología, de los vectores, las manifestaciones clínicas de cada uno de ellos, cómo se hace el diagnóstico, el tratamiento de una manera sencilla, o sea, de la mayoría de los casos y pues de qué manera podemos enfocar nosotros la prevención de estos pacientes. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que hay 6 grupos importantes determinados de enfermedades que son transmitidas por mosquitos. ¿Listo? Entonces es esencial que nosotros las conozcamos. Primero que todo, nosotros tenemos el Zika, tenemos el dengue, el, el, la fiebre del río del Nilo por el virus del río del Nilo, el chikungunya, la fiebre amarilla y la malaria. Como ustedes se pueden dar cuenta el día de hoy, pues vamos a hablar de estas 3 de acá de la derecha. En otra ocasión podríamos abrir el espacio si es de su agrado para hablar de las de la izquierda, que también son muy interesantes. Primero que todo, quiero que tengamos en cuenta que, pues en Colombia, per se, es un lugar que tiene una distribución geográfica donde se presenta una alta cantidad de casos de dengue, malaria y chikungunya. Y aquí, pues yo pongo una representación gráfica de lo que viene a ser la distribución geográfica de las principales de las que vamos a hablar hoy y el Zika, claramente porque no encontré una que fuera muy específica hacia malaria. Entonces, pues como ustedes lo pueden ver, hay lugares como norte de Santander, la parte alta de Boyacá, donde hay una distribución muy importante de dengue, chikungunya y Zika. En el Valle del Cauca, el Bajo Cauca, el Huila, el Tolima y el Quindío, también es importante en Risaralda, en Caldas, y en toda esta parte del Putumayo. Es importante que existe una amplia distribución de lo que viene a ser dengue, chikungunya y Zika, también en la Guainía y en la parte baja del Amazonas. Pero no es único de esta región. Dengue y Zika también lo podemos encontrar en la parte de la Guajira, el Magdalena y el Cesar, como también en el Córdoba, sin dejar atrás que hay muchas otras regiones geográficas de Colombia donde nosotros tenemos una distribución importante de lo que es estas enfermedades. Recordar que los pacientes que vienen por enfermedades transmitidas por vectores, normalmente, como todo es un proceso que está relacionado a enfermedades víricas o parasitarias, pues debutan con una enfermedad febril y pues el riesgo va a ser determinado según lo que nosotros veamos en nuestros centros de atención primaria, si es el caso, con respecto a esto. Entonces pueden ser pacientes que tengan enfermedad febril de bajo riesgo, cómo lo tratamos. Sí, pueden ser pacientes con enfermedad febril de un riesgo moderado, que son aquellos que tienen fiebre por más de 5 días, edad entre 6 meses y 2 años con una fiebre mayor a 39 grados centígrados sin foco aparente y una respuesta inadecuada al estímulo social. Y podemos tener pacientes con enfermedad febril de riesgo alto, que tiene pues cada una de las que de las anotaciones que nosotros vemos aquí señaladas. Entonces es importante primero pues tener en cuenta que muchos de estos pacientes van a debutar con una enfermedad febril y que nosotros tenemos que clasificar la enfermedad febril dependiendo de la situación en la que nos encontremos, porque eso va a determinar el abordaje que nosotros le demos a cada una de estas situaciones individuales. Vamos a comenzar por dengue. Dengue es una patología muy especial donde nosotros como país y también como continente tenemos una distribución elevada, ¿sí? De esta patología. Es una enfermedad que tiene como causal un virus, pero un vector animal. ¿Listo? Entonces, pues el virus se inocula dentro del animal, del mosquito, y pues va a ser transmitido entre los individuos a través de la picadura de este mosquito. ¿Listo? Ahora, es importante tener en cuenta que el dengue va a tener
distribuciones temporales que tienen etapas. Etapa febril, etapa crítica y etapa de recuperación. La etapa febril tiene una duración de más o menos 2 a 7 días, donde va a haber principalmente fiebre, dolor retroocular y artralgias. Ya los demás síntomas que enumeré, pues me parecen que pueden variar. Entonces son pacientes que vienen con fiebre, dolor retroocular y artralgias principalmente. Eso, como dije, tiene una duración variable, pero las primeras manifestaciones se encuentran entre los 2 a 7 días. La etapa crítica aparece en las primeras 24 horas después de la remisión de la fiebre, porque la fiebre va disminuyendo a partir que va pasando este tiempo que ya habíamos comunicado. Esta etapa crítica dura 72 horas y aquí es importante porque es cuando empieza a existir la extravasación del plasma en el proceso fisiopatológico del dengue. Hay que estar atento a los signos inminentes de choque, ¿sí? Y en estos pacientes es importante pues que tengamos como las manifestaciones muy claras que pueden ser sangrados. En estos momentos, pues nosotros pensamos en todas aquellas cosas que le mandaríamos a un paciente de choque, independientemente de la etiología. Entonces, un hematocrito para determinar eh, eh, las elevaciones propiamente del hematocrito, el descenso en el recuento plaquetario, hacemos una radiografía de tórax o un eco abdominal para determinar si hay líquido libre en cavidades, porque pues por este proceso de extravasación del plasma las cavidades empiezan a encharcarse, o pues si existe una extensa asitis o derrame pleural unilateral, como ya pues lo acabamos de comunicar. Y luego pues está un periodo donde el paciente, después de esta fase crítica, queda asténico, queda como en un periodo de recuperación. Entonces es la eliminación fisiológica de los excesos de líquido, es el cuerpo se está acoplando a todo lo que sucedió, el cuerpo está tranquilizándose y pues lo que nosotros debemos hacer como médicos aquí es generar vigilancia estricta, determinar si hay buena tolerancia a la diuresis y cuidar de infecciones bacterianas y exantemas tardíos en estos pacientes, principalmente en esto de infecciones bacterianas pulmonares, pues por todos los procesos de encharcamiento pulmonar que, que podemos ver en estos cuadros. Hay criterios diagnósticos donde es importante que tengamos 2 o más de los siguientes síntomas al principio en esta primera fase febril, cefalea, dolor retroocular, mialgias, artralgias, postración o exantemas acompañados o no de hemorragias, el hemograma sugestivo de enfermedad viral. Y tiene unos signos de alarma porque, pues como ya dijimos, esto puede generar un shock, puede ser complicado. Hay casos de shock hemorrágico relacionado a dengue, donde los principales síntomas son dolor abdominal intenso y continuo, uno de los más floridos, vómito persistente, diarrea, somnolencia, irritabilidad, hipotensión postural, hepatomegalia dolorosa, disminución de la diuresis, caída de la temperatura, hemorragias en mucosas, leucopenia y trombocitopenia. Es importante que tengamos en cuenta también, como nosotros estamos en este contexto de qué sería lo más apropiado en la atención primaria para los pacientes con dengue, pues tener en cuenta que el IEPI tiene una consideración especial para dengue. Entonces, un caso probable de dengue es aquel que no cumple criterios para clasificarse como dengue grave o dengue con signos de alarma, ¿sí? Uno de los siguientes signos de alarma está relacionado con dengue con signos de alarma. Dolor abdominal continuo, vómitos persistentes, los que acabamos de decir. O sea, fue principalmente lo que yo les acabo de poner en este apartado de aquí de signos de alarma. Entonces, en un paciente que puede tener menos de 5 años, o sea, un dengue en un paciente de menos de 5 años también es un dengue con signos de alarma. Y ya hay unas de dengue grave que son más floridas, que son hipotensión arterial, extremidades frías y cianóticas, pulso rápido y fino, llenado capilar lento, dificultad respiratoria con tiraje, asitis, rigidez de la nuca, letargia, convulsiones, compromiso neurológico, hemorragias severas y cualquier tipo de compromiso severo de órganos. Entonces, es importante que nosotros tengamos como este mapita mental de lo que es el dengue. Entonces, es un paciente con dengue, es un paciente de dengue con o sin signos de alarma. Y pues ya
pasar sino a lo siguiente. Si no es un paciente sin signos de alarma, si no es un paciente con signos de alarma, seguramente un paciente grave, ¿sí? Donde lo importante ahí es tener en cuenta la pérdida masiva de plasma que lleva a shock y acumulación de fluidos que llevan a dificultad respiratoria, ascitis, hemorragias, afecciones orgánicas, afecciones del sistema nervioso, afecciones del corazón, etcétera. Como ya dijimos, esto tiene evoluciones cíclicas donde hay diferentes fases, ¿sí? Y en cada una de ellas existe, existe variaciones en diferentes eventos. Acordémonos que hay una fase febril que dura unos cuantos días, ¿sí? Y luego de esa fase febril, cuando ya estamos en una fase en una fase crítica, nosotros empezamos a disminuir la temperatura, pero ahí sí hay cambio en los laboratorios, principalmente por falla orgánica. Entonces, en la fase febril tenemos un paciente que parece que está estable, ¿sí? Pero muy febril, ¿sí? Luego de que pasa la fiebre, ahí es que nos tenemos que empezar a preocupar. No nos preocupamos cuando el paciente está febril. Lo importante ahí es que tenemos que saber y anticiparnos. Si al paciente se le está pasando la fiebre, no es como porque la terapia que yo le esté dando esté disminuyendo la fiebre, no en todos los casos, sino que el paciente ya está cumpliendo el ciclo natural de lo que es la enfermedad y está pasando una fase crítica donde eventualmente van a haber cambios de laboratorio por falla orgánica. Y luego, pues ya llega el momento en el que estos pacientes empiezan a, a, a tener todo este proceso de recuperación cuando salen de la fase crítica para como eliminar el exceso de virus que existe. ¿Tenemos problemas con el audio, muchachos? ¿Todo en orden? Sí, Edu, ya está todo bien. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, al examen físico, la prueba del torniquete es una prueba que se utiliza desde hace mucho tiempo, pero permite evaluar fragilidad capilar, pero no define la severidad y no es tan útil en niños. Entonces, esta es una de las primeras consideraciones, porque mucha gente les va a decir, ay, la prueba del torniquete para dengue, pero pues esta es una de las consideraciones importantes. Y debe hacerse todo paciente con dengue, pero no hace un diagnóstico de dengue grave. Y si no es negativo, y si es negativo, no descarta la probabilidad de dengue. Puede que una persona con dengue no responda a la prueba del torniquete, ¿sí? Entonces, es importante que tengan en cuenta que si tienen un paciente con sospecha de dengue y ustedes le hacen la prueba de fragilidad capilar con torniquete y el paciente sale positivo, es una alta sospecha de dengue. Es importante que lo tengan en cuenta. Pero si les sale negativa la prueba, no necesariamente es un paciente que no tiene dengue, ¿sí? Y si sale positiva, no necesariamente significa que es un paciente de dengue grave, como mucha gente les va a decir. ¿Y cómo se hace? Se dibuja un cuadro de 2.5 por 2.5 en el antebrazos, se realiza como la prueba de la presión arterial con el esfingonanómetro, se insufla, se cuenta el número de petequias en el cuadrado y pues la prueba será positiva cuando se cuentan más de 10 petequias o en niños, sí, en niños más de 10 petequias. Como ya lo habíamos dicho, el dengue es un virus, es un flavivirus que posee 4 serotipos, dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. Hay conceptos fundamentales que hay que tener en cuenta, porque hay unos signos inminentes de choque. Acuérdense que lo que yo les dije, son pacientes que tienen como por su proceso de fragilidad capilar una alta inminencia de choque. Entonces, ya los dijimos, es importante que los tengan en cuenta, aquí se los dejo otra vez. Las complicaciones del choque, pues, que son la principal causa de muerte que se presenta cuando durante la fase crítica de la enfermedad, cuando las pruebas de laboratorio están floridas y ya el paciente no tiene tanta fiebre. Hemorragia masiva, coagulación intravascular diseminada, edema pulmonar no cardiogénico, falla orgánica múltiple. Y también tiene unas formas atípicas con hepatitis con falla hepática aguda, encefalitis, nefritis y miocarditis. Miocarditis por dengue, nefritis por dengue y así. Como ya lo dijimos, pues aquí va a haber alteración de inmunoglobulinas
y va a haber periodos en los que nosotros podamos hacer la determinación de inmunoglobulinas, y ya vamos a hablar un poco más de eso, porque pues la forma en la que nosotros realizamos el diagnóstico de dengue es a través de ELISA, de captura para dengue, que uno de los datos que más importantes que yo quería traer es que está incluido en el post y es obligatorio a los aseguradores garantizar el diagnóstico de estos pacientes con formas graves, eh, y que se debe tomar a partir del sexto día de inicio de los síntomas, como lo pueden mostrar acá, porque pues los ELISAs lo que nos va a demostrar una viremia significativa va a ser a partir del sexto día del inicio de los síntomas, más o menos por acá. ¿Listo? Y el IgM o IgG como marcador de respuesta inflamatoria, que es positivo, 80% positivo a los 5 días, 99% a los 6 días y persiste hasta los 3 meses. Hay diferentes consideraciones acerca de lo que es los casos de dengue. Yo les voy a decir, caso confirmado de dengue es caso probable de dengue grave, mortalidad por dengue confirmado por algunos de los criterios de laboratorio. En cualquiera de los otros, un caso probable de dengue es un paciente que vive o visitó en los últimos 15 días un área endémica con enfermedad febril en los últimos 7 días sin causa aparente. ¿Listo? Y así pues pueden encontrar varias consideraciones que son importantes con respecto a la enfermedad, de las que no, en las que no quiero ahondar, pero eh, quedan dichas. Como ya dijimos, hay métodos directos, hay métodos indirectos. Es importante que tengamos en cuenta que entre menos es la especificidad, más disponible vamos a tener estos ensayos. Así que pues es por eso que nosotros utilizamos pruebas de inmunoglobulinas para realizar el diagnóstico y no otras pruebas que se enumeran en la literatura, que son más complejas y menos disponibles para nuestra población. El tratamiento es principalmente sintomático y es una de las cosas más importantes que tienen que tener en cuenta. A estos pacientes se les administra líquidos para prevenir la deshidratación por toda la extravasación, porque ustedes, como se habrán dado cuenta, todo el líquido que tienen estos pacientes en los vasos se va hacia otro lado, hacia espacio intersticial o donde ustedes lo quieran llamar. También es muy importante que tengan en cuenta en estos pacientes el acetaminofén como principal antipirético. No, en muchos casos se recomienda aspirina, ASA, pero pues está contraindicado por todos los efectos que tiene sobre la hemostasis este medicamento. El dengue con signos de alarma y dengue severo requiere de transfusiones en el caso de hemorragias internas masivas como epistaxis, sangrados gastrointestinales, menorragia y resurrección con fluidos intravenosos, claramente porque se presupone en cualquier caso que el paciente está en deficiencia de líquidos, deficiencia intravascular de líquidos. Esta es una tabla que lo voy a presentar pues en todos los casos para que en cualquier situación ustedes puedan remitirse a ella de forma muy rápida. La fisiopatología, pues es un virus ARN del grupo Falavivirus que tiene 4 serotipos. La prevención, pues principalmente es a través de evitar la exposición y el uso de repelentes de mosquito y también toldos y todo lo que nosotros conocemos. Las manifestaciones ya las conocimos del cuadro de IEPI anterior, ya hemos hablado de ellas, pero acuérdense, hay una fase febril donde el paciente va a tener fiebre, va a tener dolor retrocular, cefalea, artralgias, mialgias, posiblemente que haya realizado un viaje o vive en un entorno donde sea endémico el dengue. Y sí, pues eso es de las partes más importantes. Los diagnósticos, pues encontramos un paciente leucopénico, neutropénico, trombocitopénico con alteración del aspartato aminotransferasa y con un hematocrito significativamente aumentado. Se utilizan dos pruebas durante la fase aguda, los primeros 7 días del inicio de los síntomas. Se utiliza ELISA, ¿sí? O pruebas moleculares para detectar ARN. Y durante la fase convalescente, que son 7 días después del inicio de los síntomas, se hacen pruebas serológicas principalmente o pruebas moleculares. El tratamiento, la administración de líquidos, como ya dijimos, para evitar la deshidratación en los casos donde los pacientes lo necesiten. Acuérdense que son en pacientes de dengue grave, en pacientes que sean altamente sintomatológicos eh, y pues en pacientes que cumplan esos criterios que nosotros ya enumeramos de dengue grave. Y pues
En pacientes que tengan realizar transfusiones de sangre en caso de hemorragias internas importantes, o sea, esos pacientes que dijimos que tenían menorragias, que tenían epistaxis, que tenían sangrado en gran gastrointestinal, entonces a ellos trabajar de esta manera. Administrar antipiréticos, esto ya es como el tratamiento que utilizamos en la mayor parte de los casos de dengue, ¿sí? Administrar antipiréticos para mantener la temperatura corporal por debajo de los 40. El vector, creo que esto no lo dije, mil disculpas porque es una de las cosas más importantes. Es transmitido más comúnmente por la especie de Aedes aegypti. Como ya dijimos, el ácido acetilsalicílico está contraindicado y no se debe usar en este tipo de pacientes debido a sus efectos sobre la hemostasia. Lo dejo aquí grandísimo para que no se les olvide. Es muy complejo porque como estos pacientes ya per se tienen alteraciones de la hemostasia que los llevan a muchos problemas, a hemorragias masivas, nosotros no queremos también ayudar a que ese proceso se produzca. También nosotros en diferentes, disculpen muchachos, vamos a pasar a malaria entonces, qué pena. Nosotros también como país estamos en una situación geográfica donde tenemos alta incidencia de malaria. ¿Listo? Esto es súper importante. Es importante que tengamos en cuenta que la malaria eh, es una enfermedad muy importante que tenemos que tener en cuenta como un lema, lo siguiente que vamos a decir que está enumerado aquí en amarillo. Todo niño con fiebre procedente de un área tropical endémica para malaria tiene malaria hasta que se demuestre lo contrario. Por dos cosas. Es una enfermedad muy compleja, ¿sí? Y porque pues, es una asociación causal muy inteligente. Es una enfermedad que toca que te la expliquen para que cobre sentido, pero es importante que tengan en cuenta que es un proceso cíclico, lo que sucede aquí con la malaria. Entonces, comenzamos porque son niños a los que les da escalofríos, proceden a tener picos febriles, luego empiezan a tener sudoración intensa y estos síntomas se repiten cada 48 a 72 horas. Entonces, el paciente está así con escalofríos, picos febriles, sudoración intensa durante 48 horas, se le quita durante un periodo de 6 a 8 horas que se llama periodo febril, donde hay un ascenso de la temperatura. Aquí la temperatura antes estaba normal, pero en este periodo, después de las 48 horas, hay un ascenso de la temperatura, es casi que al revés de lo que pasaba en dengue. Y pues en este periodo se acompaña de cefalea, mialgias, artralgias, náusea, vómito y malestar general. Entonces quiero que esto sea una de las primeras consideraciones que tengamos en cuenta. En el dengue nosotros teníamos un paciente que comenzaba con un periodo febril y luego pasaba a un periodo crítico, donde ahí era donde presentaba esas sintomatologías más floridas. Aquí el paciente de malaria, eso pasaba en el paciente de dengue. Aquí en el paciente de malaria tenemos un paciente que tiene escalofríos con una temperatura moderada, eh, sudoración intensa, ¿sí? Temblores, ¿sí? Y que está en un periodo cíclico donde pasan 48 horas y ahí empieza el pico febril con cefalea, mialgias, artralgias, náusea, vómito y malestar general. Creo que en algún paso, como por estar leyendo rápido y echándole un ojo a lo que estábamos diciendo, dije que en la primera parte había picos febriles. No, en la primera parte hay escalofríos y sudoración intensa. Pero en ese es el proceso, escalofríos, picos febriles, sudoración intensa. ¿Listo? Ese es el paso. Entonces, este es el proceso por el que nosotros estamos. Escalofríos, picos febriles, sudoración intensa durante 48 horas. Pasamos a una etapa de picos febriles ya intensos, que se acompañan de cefalea, mialgias, artralgias, náuseas, vómito, malestar general durante 6 a 8 horas y volvemos otra vez, escalofríos, picos febriles, sudoración intensa, otra vez mialgias, artralgias, náuseas, y así es el periodo, y así es el periodo, y así es el periodo natural de lo que le sucede a estos niños. Al ceder la fiebre, se inicia la sudoración profunda y la temperatura se normaliza y desaparecen los síntomas, ¿sí? Luego, pues es un periodo asintomático donde la persona se siente bien y puede tener una vida normal hasta que comience un nuevo episodio paroxístico de escalofríos. Están así, en un proceso cíclico. La malaria, que quiero que sea una de las cosas más importantes que se lleva en el día de hoy, es un proceso cíclico donde pasamos por varias etapas,
¿sí? Por varias etapas que se repiten y se repiten en su historia natural. Tenemos varios microorganismos, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae, donde el más importante, y es casi que un 99% de los casos, es el Plasmodium falciparum. El periodo de incubación van a ser 10 a 12 días y todo está relacionado con lo que viene a ser la historia natural de el Plasmodium falciparum. Es importante que tengan en cuenta que el Plasmodium falciparum tiene como principal reservorio este mosquito. El mosquito cuando uno lo pica en su saliva tiene Plasmodium y el Plasmodium lo que va a hacer es que va a migrar a través de la sangre en un periodo extra eritrocitario a lo que viene a ser el hígado. En el hígado él va a tener una proliferación donde va a generar algo que se llama los esquistosontes, ¿sí? Y estos esquistosontes van a ser liberados a la sangre como merozoitos. Esos merozoitos luego entran a lo que es el glóbulo rojo y en el glóbulo rojo maduran otra vez para generar esquistosontes, maduran luego a merozoitos, los merozoitos revientan el eritrocito y así se va diseminando lo que viene a ser los merozoitos. También es importante que cuando están en este periodo maduro de trofozoitos, pasan también a un proceso donde pueden generarse gametocitos y proliferarse como especie de trofozoitos. Es un proceso donde, para resumir, el parásito llega a la vasculatura en un periodo extraeritrocitario. A través del paso por la vasculatura llega al hígado. En el hígado se prolifera en algo que se llaman esquistosontes y luego hace como una progresión a algo que está más desarrollado, que es el merozoito. El merozoito revienta la célula y pasa el eritrocito, ahora sí, a una fase eritrocitaria, donde pasa un ciclo muy parecido. Y así es que se va replicando. ¿Listo? Durante ese periodo de incubación pasan de 10 a 12 días aproximadamente. Quiero que tengamos en cuenta, como esta frase que tengo aquí en amarillo, pero como textualmente lo dicen en el libro de Nelson de Pediatría, que me pareció muy interesante la forma en la que lo abordan. Toda fiebre sin causa evidente en un enfermo no inmune que ha regresado de una zona endémica de Plasmodium falciparum hace menos de 30 días debe considerarse una urgencia médica. Se debe obtener inmediatamente un frotis de sangre en gota gruesa, que ya vamos a ver un poco más, que eso es lo que nosotros utilizamos para observar directamente el glóbulo rojo. En esta fase de aquí donde ustedes lo ven, se observa el periodo de anillo del trofozoito y en extensión fina, y todo niño con síntomas de enfermedad grave debe ser hospitalizado. Como ya les dije, el Plasmodium falciparum es el que genera más grave, no son los vectores, acuérdense, son los parásitos, los vectores, ya lo dijimos, son los, o sea, son los mosquitos que, que transmiten la enfermedad. El Plasmodium falciparum es una enfermedad más grave, con mayor mortalidad y que genera más cuadros de malaria complicada. El Plasmodium vivax y ovale no tienen una distribución geográfica acá en Colombia que sea significativa, pero generan hiperesplenismo, trombocitopenia, ictericia y recaídas periódicas con cuadros febriles. Y el malaria, que puede representar un 1% de la población de Plasmodium aquí en Colombia, genera una parasitemia sintomática crónica. Aquí también tiene una foto del paso por esquistosonte, por trofozoito, de lo que viene a ser la picadura, el plasmodium dentro del microorganismo, dentro del organismo. Luego pasamos por un periodo de malaria complicada, donde hay alteración de la conciencia y coma, convulsiones a repetición 2 por día, dificultad respiratoria, hemorragias espontáneas, hiperparasitemia de más de 55.000 parásitos al día, anemia severa con anemias que generan un hematocrito menor al 21% o con una hemoglobina menor al 7%,
hipoglicemias significativas, acidosis a expensas de pH o de deficiencia de bicarbonato, falla renal por oliguria y elevación de la creatinina, ictericia o indicadores de falla hepática, choque y falla multiorgánica con hipotensión e hipoperfusión y hemoglobinuria. También pues, tenemos que tener en cuenta, pues hay una distribución muy marcada de lo que vienen a ser las grandes complicaciones de lo que vienen a ser estos pacientes. Las grandes complicaciones de los pacientes, o sea, el 43% de los pacientes que hacen complicaciones en lo que viene a ser el proceso de la malaria, hacen uremia, acidosis y convulsiones. O sea, tienen que estar pendientes de los perfiles urémicos, tienen que estar perfiles de los gases arteriales, tienen que estar pendientes de el examen neurológico de estos pacientes, porque pues estas son las principales manifestaciones que hacen estos pacientes como complicación. Así que son cosas que tienen que tener muy en cuenta. El diagnóstico pues, es basado en criterios claramente y detección de parásitos en sangre. Entonces, se hace un estudio de gota gruesa con un extendido de sangre y se determina que haya en este extendido de sangre de 5 a 10 parásitos en sangre. ¿Sí? También se realizan pruebas rápidas para el diagnóstico de la malaria, dipsticks, que detectan antígenos específicos producidos por los parásitos. Es importante que tengamos en cuenta que el uso potencial de las pruebas rápidas está indicado en zonas de alto riesgo cuando esté uno como médico desbordado en brotes y epidemias por encima. O sea, esto es el uso potencial de la prueba rápida por encima del frotis. Las zonas de mediano y bajo riesgo como complemento del examen microscópico o en general cuando no hay disponibilidad de microscopio. También el IEPI nos hace unas consideraciones importantes acerca de la malaria, donde la malaria es un paciente que vive, procede o visitó en los últimos 15 días un área de riesgo para esta enfermedad y tiene cualquiera de los siguientes: fiebre y procedencia de un área rural o fiebre sin causa aparente procedente de un área urbana. Y malaria complicada es cualquiera que tenga una enfermedad febril de alto riesgo. Nosotros les comentamos al principio de la presentación cuáles eran las causas de enfermedad febril, como las manifestaciones de enfermedad febril de alto riesgo. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando tenemos una malaria no complicada, tenemos que determinar la sensibilidad a las cloroquinas, porque las cloroquinas son principales, son la principal medida farmacológica que nosotros tenemos para tratar a estos pacientes. El seguimiento importante de este cuadro es el siguiente, pasando por frotis positivo, calculando la parasitemia con una malaria no complicada, determinando una especie de Plasmodium falciparum, que es del 99% de la población de Plasmodium aquí en Colombia, que se adquiere en una zona sensible a cloroquinas. Entonces, si se adquiere en una zona sensible a cloroquinas, se realiza el tratamiento con cloroquina o hidroxicloroquina. Ya los medicamentos aparte, pues son más complejos. En cuanto a malaria grave, pues claramente tiene unas indicaciones específicas: quinidina intravenosa más tetraciclina o doxiciclina o clindamicina. Entonces, la aproximación es que si tenemos un paciente con malaria severa, realicemos el ABC y realicemos infusiones intravenosas de artesunato. Malaria no complicada, pues según la especie y el patrón de resistencia, el grado de quimioprofilaxis, le daremos un tratamiento, pero tenemos que tener en cuenta si es un caso de Plasmodium resistente o sensible a cloroquina. Si es un paciente sensible a cloroquina, pues cloroquina o hidroxicloroquina, y determinar la disposición. Si es un caso de paludismo grave, como así se denomina, pues se realiza el ingreso a UCI y atención de apoyo. No complicado, pues se considera la admisión para observación y monitoreo, y pues se realizar el informe de malaria a las autoridades de salud pública. Ese es el tratamiento, las dosis específicas de cloroquina fosfato, ¿sí? y de hidroxicloroquina para pacientes que están en zonas sensibles a cloroquina. Y en malaria grave, pues como ya dijimos, gluconato de quinidina más doxiciclina, tetraciclina o clindamicina. Haciendo un repaso entonces, la fisiopatología de este proceso es parásitos eucarióticos, protozoarios intracelulares Plasmodium,
que hacen ese paso por una vida extraeritrocitaria, donde hacen merosocitos, trofosocitos, pasan entonces luego una vida intraeritrocitaria, donde pasan por un mismo ciclo y se puede abrir una ramita donde hablamos también de la gametogénesis. Las manifestaciones tienen unas manifestaciones prodrómicas, como ya dijimos, unas manifestaciones claras de estos pacientes, pero lo importante es lo que ya dijimos. En niños, estas manifestaciones de escalofríos, picos febriles moderados, suelen ser medianamente comunes, pueden presentarlos, pueden no, pueden ser asintomáticos. Los diagnósticos, pues recordar que son pacientes que pueden presentar anemia, trombocitopenia, de recuentos de leucocitos normales o bajos y un aumento de la velocidad de sedimento globular. Pero pues lo importante ahí es realizar la determinación de frotis de sangre periférica teñida con GIMSA, que la tinción de GIMSA es la que demuestra superioridad sobre las demás tensiones para la determinación de malaria. Lo que pasa es que uno en esa parte donde el trofozoito está madurando, el trofozoito se convierte en una estructura esférica. Y cuando uno lo pone al microscopio, el frotis de la sangre, pues ve los eritrocitos con la forma esférica del trofozoito con el por dentro, ¿sí? Pues del eritrocito con el trofozoito por dentro, y eso es lo que uno ve en el frotis de sangre periférico. Y el BINAX Now es las sondas inmunocromatográficas que se utilizan para el diagnóstico de pruebas diagnósticas rápidas. El tratamiento, pues, administración de líquidos para evitar deshidratación. Esta parte de transfusiones de sangre, disculpen, fue algo que puse sin querer. Lo que yo quería poner ahí era más bien lo que estábamos diciendo, determinar si es una malaria grave o si es una malaria no complicada. Si es una malaria no complicada, determinar los patrones de sensibilidad, pero tener en cuenta que gran parte de estos casos de plasmodium son sensibles a cloroquina, así que cloroquina fosfato 600 miligramos base o hidroxicloroquina 620 miligramos base. Y en caso de que sea una malaria grave, gluconato de quinidina con doxiciclina, tetraciclina o clindamicina. El vector, y lo volví a olvidar, no lo dije, el vector de la enfermedad es el mosquito de la familia Anopheles. Chikungunya. Entonces, una de las cosas más importantes del chikungunya es que es una enfermedad bastante parecida al dengue, ¿sí? Es muy interesante. El Aedes, el Aedes en algún punto tuvo el ciclo de vida donde a los primates menos desarrollados los picó, los primates eran portadores del chikungunya y luego picó a civilizaciones eh, que a través de todo este proceso de globalización movilizaron la enfermedad a través de lo que viene a ser, globalizaron la enfermedad. Entonces, pues sí, esto es de las cosas más significativas, que era una enfermedad de los primates que eventualmente fue llevada a las civilizaciones y las civilizaciones pues globalizaron la enfermedad. El proceso es muy parecido al del dengue, claramente, pero es importante pues que tengamos en cuenta que hay diferentes estadios. Hay un estadio de huevo, hay un estadio de larva, hay un estadio de pupa, donde evoluciona el arbovirus, ¿sí? Donde este ciclo de vida del mosquito acentúa la producción de este arbovirus que es el chikungunya. Los síntomas son fiebre que no dura más de una semana, mialgias que duran de 7 a 10 días, poliartralgias que duran alrededor de unos meses y son pacientes que pueden durar meses y hasta un año con poliartralgias y pues rash que dura aproximadamente una semana. Es importante también en cuenta que en cuanto a biomarcadores, los biomarcadores se presentan principalmente entre los 5, 10 días y los más importantes, pues la determinación de la viremia, pero pues la realización de pruebas de inmunoglobulinas. Hay un periodo de incubación en estos pacientes de 2 a 6 días desde la infección. Es importante que tengamos en cuenta pues que hay diferentes tipos de casos de lo que viene a ser el chikungunya, caso probable,
caso posible y caso confirmado. El caso posible es cuando no se explica por otros procesos médicos como dengue, alfavirus, artritis o paludismo endémico. Y pues es un paciente que tiene un comienzo agudo de fiebre de más de 38 grados y artralgias y artritis grave. Luego pasamos a tener en cuenta criterios epidemiológicos, residencia, visita a áreas epidémicas en los últimos 15 días previos al comienzo de los síntomas y criterios de laboratorio, pues ya que son los que generan el caso confirmado después del aislamiento del virus o de la determinación de anticuerpos IgM o IgG para estos pacientes. Aquí hay un cuadro comparativo donde diferenciamos principalmente las principales manifestaciones de dengue y chikungunya, ya Zika nos quedará un momento para otra charla, donde tenemos en cuenta pues que principales manifestaciones del dengue, la fiebre, las mialgias, el dolor de cabeza y potencialmente las hemorragias. Acordémonos siempre, el dengue es una enfermedad que genera extravasación de plasma y aumenta la susceptibilidad de hemorragias. Y el chikungunya genera fiebres, rash, artralgias, artritis, que genera como esa rigidez y ese dolor principalmente durante las mañanas. El tratamiento es principalmente sintomático. Los casos de dengue potencialmente fatal son muy bajos y no es una patología que sea potencialmente, que amenace potencialmente a la vida. Entonces, en todos los casos, o sea, la posibilidad de tener un chikungunya que amenace potencialmente la vida es muy bajo. ¿Qué se realiza aquí? Se hace un tratamiento sintomático donde se administran fluidos para prevenir la deshidratación y pues se maneja con antipiréticos como el acetaminofén. Entonces, haciendo un recuento de lo que es propiamente esto, el virus del chikungunya es un alfavirus de la familia Tocaviridae. La prevención pues se realiza mediante evitar la exposición, el uso de repelente de mosquitos, etcétera. Las manifestaciones ya las comentamos, con fiebres altas, síntomas articulares, poliartralgias y artritis bilaterales. Son pacientes que generan linfopenias, esto es bastante como llamativo, linfopenias menores a 10.000 partes por centímetro cúbico, trombocitopenia, aumento de las enzimas hepáticas como la aspartato aminotransferasa y la alanina aminotransferasa y genera hipocalcemia. Tener en cuenta pues, que en el diagnóstico también hace parte en la endemicidad y la epidemiología de lo que viene a ser la enfermedad y se realiza mediante pues, la serología con inmunoglobulinas o mediante RT-PCRs. El tratamiento pues, se administra un antipirético para mantener la temperatura corporal por debajo de 40 grados centígrados y el vector pues, principalmente los mosquitos Aedes como el Aedes aegypti, lo que probablemente provoque la coinfección con dengue. En muchos casos, y no es una cosa que comenté, pero en muchos casos existe este proceso o infecciones de chikungunya con dengue. Y bueno, muchachos, traté de hacer la charla bastante amena para todos. Les agradezco que hayan podido participar del día de hoy y pues muchas gracias por asistir a esta pequeña charla donde diferenciamos las principales manifestaciones de lo que viene a ser cada una de las enfermedades. Les quedan las tablas y las distribuciones geográficas, que creo que una de las cosas más importantes pues, es que tengan en cuenta que hay una distribución importante y muy delimitada de lo que vienen a ser estas enfermedades, así que para que las tengan muy en cuenta. Y pues les agradezco muchísimo su participación la noche de hoy. Muchísimas gracias.